¿Cómo están, gente? Sean bienvenidos a un nuevo video en este canal. Barcelona 3, Napoli 1, victoria por parte del Barça, una victoria espectacular en una noche, la verdad que mágica de Champions, de la que se extrañaba, en una noche creo que muy eufórica para todo el culé, porque de esta manera el Barça tras 4 años vuelve a acceder a los cuartos de final de la Champions League, una victoria la verdad que donde el Barça fue justo ganador, donde el Barça mereció pasar tanto en la ida como en la vuelta, donde fue muy superior y sobre todo muy contento por el equipo, porque a pesar de las bajas tan importantes con las cuales llegábamos el día de hoy, la verdad que estuvo muy a la altura de las circunstancias, donde jugaron con garra y sobre todo también Montjuic muy entregado al equipo, creando una atmósfera brutal, a pesar de que esto no es el Camp Nou, obviamente no es lo mismo 80.000 personas que 40.000. La gente del Barça hoy, la verdad que estuvo espectacular en todo sentido, apoyando al equipo en todo momento. Y ahora veremos cuál será el camino para el Barça en esta Champions. Tenemos que esperar el sorteo, tenemos que esperar el rival. Unos cuartos de final donde ya hay clasificados clubes muy importantes. Bayern, PSG, Real Madrid, Manchester City. Hoy el Arsenal también se clasificó. Hay que esperar mañana los últimos clasificados entre ese duelo de Atlético Madrid-Inter, que va a ser muy importante. Y sobre todo también después la otra llave entre PSV y Borussia Dortmund. Y bueno, en cuanto a mi opinión del partido, ya para comenzar un poco a hablar sobre el desarrollo de este brutal encuentro, un partido la verdad que bastante cambiante, un partido que tuvo absolutamente de todo, un momento en el cual pues podías pensar que el Barça goleaba cómodo y después otras partes donde el cagazo de una posible remontada estaba permanentemente pues ahí, una vez que el Napoli se puso en partido y empezó a dominar. La verdad que es un partido que fue buenísimo en cuanto a su contenido para el neutral y por suerte también con un resultado favorable para el Barça. También creo que es de aplaudir el mérito que tiene Xavi, sobre todo con la alineación con la cual salió jugando el día de hoy, que hizo lo contrario a la norma, que normalmente pues lo común es poner para estos partidos tan importantes pues los jugadores de experiencia y decidió apostar nuevamente por una Masía que vaya si no nos da resultados y vaya si el Barça nunca se tuvo que desviar de este camino. Puso de entrada a Cubarsí, que fue elegido el mejor del partido con toda justicia. Lo de Cubarsí la verdad que es una cosa emocionante. Apostó nuevamente por Lamine Yamal con 16 años jugando como extremo derecho y sobre todo el caso de Fermín, que vaya partido y me saco el sombrero con Fermín porque no le tocó un papel para nada fácil como es el reemplazar a jugadores como De Jong y Pedri y hoy se cascó un auténtico partidazo. O sea, lo de Fermín la verdad que fue muy bueno y muy sólido, al igual que todo el equipo, porque justo lo que hablamos en la previa el día de ayer, pues la verdad que se cumplió casi que la mayoría en un partido donde pasó este guión ideal para nosotros que habíamos comentado, que tenía que intentar ser lo más parecido al partido de ida. Y la verdad que a pesar de que el Napoli vino con otras intenciones, porque vino un poco más agresivo, porque vino a presionar un poco más alto en busca de esa zozobra mental por parte del Barça al tener tantos jugadores de inexperiencia en esta competición, el Barça supo estar a la altura de las circunstancias y sobre todo creo que estamos todos de acuerdo que en esos primeros 20-30 minutos del primer tiempo el equipo se impuso de manera muy notable al Napoli, donde la decisión de Xavi sobre todo de poner a Cubarsí por encima de Íñigo por una cuestión de salida de balón dio muchísimos resultados. El Barça la verdad que en esos primeros 20 minutos, a pesar de que el Napoli intentaba apretar con todo lo que tenía, estuvo muy sólido sobre todo a la hora de defender y muy lúcido e inspirado en ataque. Aparte también, a diferencia de la ida, hoy podemos decir que acompañó un poco la contundencia para ambos equipos, donde el Barça apenas lograba sacar el balón jugado muchas veces con Cubarsí, donde normalmente jugaba mucho para ese lado de Lamine Yamal, cuando se juntaba sobre todo con Fermín, que atacaba muchísimo al espacio y hacía esa especie de tercer hombre, pues lográbamos tener ese tiempo y espacio para guiar los contragolpes y hacíamos muchísimo daño cuando arrastrábamos al Napoli para la banda derecha y utilizábamos sobre todo a un Rafinha que estuvo espectacular también en esa banda izquierda utilizando los desdobles de Cancelo y a partir de eso estábamos consiguiendo muchísimas ocasiones de gol claras. Incluso creo que en ese lapso de primeros 20-30 minutos la única manchita quizás por decir algo pues que es quizás no haber sacado ahí nomás una entrada, una diferencia mucho más grande, donde sobre todo también defensivamente el Barça estaba muy sólido porque Osimhen prácticamente no pudo hacer nada en todo el partido, Cubarsí que le ganó, si no estoy mal, creo que todos los duelos, a pesar de que Politano se intentaba tirar por dentro, pues ahí sí, quizás a la espalda de Cancelo no estaban aprovechando para hacer un poco más de daño, y luego después por la otra banda
Koundé estuvo excelso, otra vez Koundé en el duelo contra Kvaratskhelia estuvo sensacional. Koundé, cuando el colectivo acompaña, la verdad que Koundé en esa banda derecha es un lateral defensivo bastante importante, porque también desde el punto de vista de la salida del juego estuvo muy bien, como soporteando a Lamine, como para descargar, para buscar después otra vez por dentro. Y el Barça, la verdad que era cuestión de tiempo nada más que llegase el gol. Incluso el gol de Fermín es una jugada bastante similar a las que ya se estaban gestando constantemente en ese primer tiempo, con Lamine Yamal jugándose en varias oportunidades ese duelo mano a mano con Mario Rui, donde una vez que Gundogan lograba superar la línea de presión de Anguissa y Lobotka, empezábamos a encontrar espacios por todos lados, y Cancelo, que entendió a la perfección el desdoble ahí con Rafinha, termina llegando Fermín con lo que es para mí su mayor virtud como jugador, que es la llegada a través de segunda línea, y convertía el 1-0. Y después tuvimos esto de, a diferencia de en Italia, no quedarnos e ir en busca de más, obviamente con precaución, porque aquí cualquier error te deja semi afuera o puede cambiar notoriamente el partido. Pero el Barça, en un solo rafagazo en esos primeros 15-17 minutos del primer tiempo, el gol llega prácticamente de la misma manera, con un poco de cambio de intérpretes, porque fue Lamine Yamal el que termina cortando hacia adentro, abriendo para Rafinha, un Rafinha que lo hizo espectacular en esa banda izquierda, y que el balón termina pegando en el palo para lo que venía siendo el 2-0 de Joao Cancelo, donde la verdad que fue el momento de auténtica plenitud para el Barça dentro del partido, y donde sin lugar a dudas yo esperaba ahí el 3-0, porque estaba prácticamente al caer un Napoli que la verdad que se estaba viendo bastante superado, y en una jugada aislada es donde lamentablemente no se encuentra en el gol, en una banda izquierda de Cancelo, que al proyectarse obviamente queda un poquito más debilitada, porque hacer los relevos en cuestión de no quedar tan desarmados en ataque es un poco más complicado, y sobre todo teniendo en cuenta que Christensen no es un pivote, la verdad que jugó bien, pero de esa inteligencia posicional pues no le podemos pedir mucho. Y en una jugada aislada en un lateral es donde termina surrealistamente el central del Napoli, Radmani, si no estoy mal creo que se llamaba, pues convirtiendo ese 2-1, donde aquí sí que empezó el momento de cagazo total, porque fue donde el Napoli ya se empezó a sentir mucho más cómodo. Al Barça creo que le entró un poco esto de las zozobras del pasado, un poco esto de el temor a una posible remontada, donde el equipo incluso pues empezó a jugar con esto, como pasó en Italia, con un poco más el freno de mano, y el Napoli empezó a crecer durante el partido. Y hoy podemos decir que un poco la suerte estuvo de nuestro lado, porque Kvaratskhelia, sobre todo cuando empezó a cortar un poco más ese centro, empezó a encontrar un poco más de espacios como para crear un poco más de peligro. Recuerdo también una llegada impresionante por uno de los jugadores del Napoli, un centro ya en el segundo tiempo, que termina errando de manera increíble, Lindström, creo que era así el nombre de este jugador danés, y sobre todo también un tiro al palo que tuvo Kvaratskhelia con el 3-1, o sea, por fin que la suerte desde ese punto de vista nos acompañó, y un cambio que personalmente yo no estaba muy de acuerdo, sobre todo por parte del ingreso de Oriol Romeu, que yo sinceramente no sé qué le pasa, porque el partido de Oriol Romeu desde que ingresó lamentablemente no sigue siendo bueno, pero el cambio que realmente cambió todo el partido fue el ingreso de Sergi Roberto, que nos permitió tener como esa vitalidad, como ganar como nuevamente esa fuerza para el Barça volver a meterse dentro del partido. Y es Sergi Roberto que, a través de su lucha, a través de la presión alta que estaba ejerciendo, empezamos a recuperar constantemente en esos tres cuartos de campo, y es de esa manera donde llegó el 3-1. Yo ya lo dije muchas veces con Sergi Roberto, yo no entiendo el hate que tiene, yo no entiendo la cantidad de puteadas que le lleven a Sergi Roberto, cuando es un jugador que constantemente pues aporta, y que hoy nuevamente vuelve a ser clave para que el Barça pues haya podido matar en quizás super momento esta eliminatoria de Champions con ese gol de Lewandowski. Donde también otra cosa que me gustó mucho del Barça en este partido fue que en esos momentos de euforia, en esos momentos donde quizás estaba todo para la alegría, donde incluso podríamos haber generado algún que otro gol, sobre todo Lamine Yamal, que a pesar de haber jugado un gran partido no estuvo lúcido, sobre todo desde el punto de vista de la definición. El Barça mantuvo el control, empezó a retener un poco más el balón, empezó un poco ya a ralentizar el partido. Incluso creo que con el cambio de Joao Félix, Xavi buscó mucho esto de que el Barça pues retenga, de que el Barça pues esconde el balón, alargar el partido lo máximo posible para que los minutos corran, y sinceramente se logró de una manera espectacular, porque esta eliminatoria de Champions, pues a diferencia quizás de otros partidos importantes como fue aquella caída por la Copa del Rey o aquella derrota dura en contra del Madrid en la Supercopa,
el Barça lo trabajó en todo momento muy bien y sobre todo también destacar el factor suerte, que por fin una vez la moneda cae a nuestro favor, porque sobre todo cuando el Napoli en esos lapsos de minuto 30 hasta minuto 60, cuando viene el cambio por Sergi Roberto, estuvo el peligro ahí. La verdad que estuvo el partido ahí de una posible remontada, estuvo tan cerca como lejos al mismo tiempo. Por suerte no fue así, por suerte hoy nos toca pasar hacia los cuartos de final y a partir de aquí hay que tan solo esperar. Obviamente desde el punto de vista de los otros rivales, ¿quién no quiere, no? Una llave accesible, por ejemplo, contra el Borussia Dortmund o ya sea el PSV, que en teoría y a priori son los rivales más débiles, pero ya estamos aquí, o sea, no podemos ya pedir absolutamente nada, hay que jugar para salir campeón, hay que ganarle a todos, tener que competir contra todo el mundo y rivales duros en el camino vas a tener. Esperemos que el equipo también en el futuro sea capaces de competir y estar a la altura de las circunstancias y después si salimos campeón y vamos creciendo a lo largo del torneo, pues son cosas que se van dando, qué sé yo. Hay que seguir y hay que intentar mantener esta línea de aquí a los próximos meses y sobre todo la buena noticia de pasar a los cuartos de final es que ver qué jugadores podemos recuperar. Sobre todo creo que Ferran ya va a estar listo, De Jong ya va a estar listo, veremos si Pedri, yo en el caso de Pedri no tengo mucha fe, pero veremos qué es lo que puede pasar. Y nada, hay que seguir viendo y seguir mirando hacia adelante. Ahora próximo objetivo, partido importante, partido complicadísimo en contra del Atlético de Madrid por una liga que tenemos que seguir apretando ahí lo máximo posible, sobre todo si no se puede ser campeón, buscar esa segunda plaza que nos otorga la clasificación a la Supercopa. Y nada, a seguir. Mis felicitaciones sinceramente para los jugadores, para la afición que estuvieron brutales el día de hoy. Y ahora a esperar el sorteo, a esperar el rival. Y nada, yo lo voy dejando por aquí. Te invito a que me dejes tu opinión en la caja de los comentarios. Te invito a que dejes tu like, que compartas el video y que te suscribas. Así seguimos creciendo todos juntos en comunidad. Te envío un saludo, nos vemos en la próxima. Y Visca Barça, en las buenas y en las malas, mucho más. Les envío un saludo, adiós.